Bueno, larguemos nomás, así ya si el resto no llega, ve la grabación de después. Eh, Se ve bien, chicos, la presentación, o sea, tiene medianamente calidad, porque está puesto en lo máximo que puedo compartir. Sí, se ve bien. Listo. Bueno, a ver quién se conectó ahí. ¿Quién apareció? Ah, no, Kevin Salvo, que aparece dos veces. Eh, Bueno, hasta donde vimos, hasta el martes, era lo referido a unidad uno y 2, donde teníamos el análisis de los algoritmos y los algoritmos fundamentales. La materia tiene 4 unidades. La unidad número 3, que se trata de estrategias de diseño de algoritmos, o técnicas, o patrones, cualquiera de los nombres puede aparecer y puede relacionarse si son lo mismo, ¿sí? Nosotros como unidad la tenemos definida como estrategia, justamente porque plantea ciertos criterios para abordar determinados problemas y darle una determinada solución, ¿sí? En la presentación lo voy a hacer lo más simple posible, ¿sí? Así terminamos esta. Tengo dos presentaciones, una esta que tiene, en realidad debe tener 13 filminas y otra que debe tener 8 o 9. Esto es una introducción a lo que sería todo el diseño de algoritmos y cosas que ya han visto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos básicamente de los diseños de algoritmos, hay algo muy importante que nos surge, ¿sí? Dos criterios fundamentales. Uno es la calidad de un programa, ¿sí? Que podemos decir, o sea, tenemos que establecer para nosotros qué es calidad, como así hacíamos con el tema del tiempo. Para nosotros, ¿qué era rápido? Si lo ejecutaba en menos pasos, en menos segundos. Bueno, acá estamos hablando de calidad. ¿Y cuándo decimos que un programa tiene calidad o es correcto? Bueno, tiene que cumplir con varios criterios que se los menciono después. Pero uno de los principales es la documentación. En nuestro caso, nosotros no hacemos la documentación del código, ¿sí? Nosotros tenemos solamente el código, lo que hace y listo. Documentación se refiere a todo lo que es descripciones y intervinientes que hay dentro de un sistema, ¿sí? Así también decimos que tiene que ser eficiente. Cuando hablamos de eficiente, tenemos que decir que va a realizar la actividad con la menor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Después decimos que de dónde viene un buen diseño y básicamente de hacerlo varias veces o de una manera sucesiva, ¿sí? Siempre y cuando todas estas sucesiones nos lleven a nosotros a mejorar nuestro código y obtener buenos programas. Cuando hablamos de esto es que, a ver, uno ejecuta su primer programa y lo vuelve a ver y va a ver que tiene alguna falencia o algo que quisiera modificar. Bueno, esto es al refinamiento sucesivo que se habla, ¿sí? Hablamos de que hoy en día la legibilidad, ¿sí?, de un código es lo más importante. A ver, esto que nosotros remarcamos siempre, de que ustedes utilicen una cierta convención de código, que no pongan una variable que se llame A y otra que se llame B, o sea, sino que eso sea algo representativo, porque no es lo mismo que yo ponga una función que diga sumar números y pase número uno y número 2 y obviamente que con solo leer eso yo asumo que se están sumando esos dos números. Ahora, si yo pongo que mi función se llama f y recibe a y recibe b, y sí o sí tengo que leer el código, pero una suma de dos números en una función es algo simple. Imagínense ustedes con algún código mucho más grande, ¿no? Bueno, entonces la legibilidad y la calidad son los dos aspectos más importantes hoy en día, ¿sí? Eh, con el avance del tiempo, lo que viene influenciando y que va cambiando son los dos recursos más importantes que hablábamos al principio en la unidad número uno: memoria, o sea, algo espacial, y temporal. Tiempo atrás, quizás lo que era la memoria sí era algo muy importante, porque las máquinas de hace 10 años no tenían la misma capacidad de cómputo de hoy, ni tampoco de almacenamiento. Hoy en día una máquina, cualquiera que van a comprar, se las ofrecen con 1 tera de disco de almacenamiento y tiene 8 gigas de RAM. Bueno, tiempo atrás habían máquinas que venían con 16 megas. Entonces, imagínense ejecutar los programas que ustedes ejecutan hoy a ejecutarlos en una máquina de hace 10 años. Bueno,
Hoy en día la memoria no es el problema, sigue siendo el tiempo, ¿sí? Ahora, en base a eso que estamos diciendo, eh, cada uno tiene su propio estilo de programación, cada uno lo hace a su determinada manera, con sus tips y todo eso, ¿sí? Por eso es que hablamos mucho de lo que es la inventiva y la ingeniosidad, ¿sí? Que básicamente uno ya un determinado problema sin aplicar un patrón lo hace de manera intuitiva. Es decir, ustedes saben que si, no sé, ahora hoy en día quieren mostrar una matriz y ya supongo y quiero esperar eso, que la mayoría va, se crea una función que sea mostrar matriz, porque es un diseño en el que ustedes ya se han centrado de hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahora, quizás ustedes definen una variable que es el tamaño de un arreglo y lo que sería algo normal es que validen que ese valor no sea negativo ni que se exceda de determinado valor. Bueno, esas cosas, ¿sí? Son los estilos de programación que uno los va adquiriendo sin que se estipulen en algún lado de manera obligatoria, ¿sí? Entonces, todo esto que hablamos de los estilos, ¿sí? Nos tienen que llevar a una buena forma de programación, que esto está unido con la legibilidad de los programas. Hasta el momento nosotros podemos asumir que hacemos buenos programas, ¿sí? Porque los programas son legibles, tienen una finalidad en concreta, no es que son programas generales que yo le digo, este programa les resuelve la vida. Y no, obviamente que no, en un programa simple y corto no van a poder tener un montón de criterios que aceptar. Nuevamente, volvemos a decir que la legibilidad es clave, ¿sí? Para la comprensión. Esto no es algo obligatorio, pero es algo que les va a ayudar a ustedes un buen mantenimiento y una actualización de su código, ¿sí? Entonces, quizás si ustedes trabajan en algún lado, hicieron un código, qué sé yo, para analizar la temperatura de un ambiente y que en base a eso controle los sistemas de ventilación y el de aire acondicionado de una empresa, bueno, por X motivo ustedes dejan de trabajar, viene otra persona, bueno, la idea es que ese código sea legible, ¿sí? Entonces, todas estas características que voy a mencionar acá, que las voy a mencionar así, van a estar ahí, pero ustedes ya las han visto, ¿sí? Todos estos son los que nos referimos cuando hablamos de algoritmos y de programas. Básicamente un programa tiene que funcionar. Si un programa no funciona, no es un programa, ¿sí? Es un algoritmo que debe tener algún error de algún tipo. Principal característica, tiene que funcionar. Segunda característica, tiene que estar documentado. Vieron que ustedes a veces ponen comentarios y me ponen, qué sé yo, i menor a n. Bueno, y a alguno le suele poner arriba un comentario, n es el valor que se ingresa como tamaño máximo. Bueno, todo eso hace a su parte de documentación. Si ustedes se fijan acá, dice que justamente los comentarios o todas esas cuestiones. Ustedes no van a hacer, al momento, por ahora, manuales o guías de procedimientos para utilizar el programa, ¿sí? Pero lo hacen de manera indirecta. Cuando ustedes, por ejemplo, le dicen, ingrese el valor tal, ingrese tal cosa. Bueno, todo eso a ustedes es parte de la documentación. Otro aspecto que tenemos es la eficiencia, justamente esto de poder reducir los recursos que ustedes tienen para que el programa funcione de la misma manera, es decir, en tanto tiempo y espacio de memoria, ¿sí? Justamente lo que estamos diciendo ahí, lo que mencioné hace rato, hoy en día no son los aspectos más importantes de un código. Tenemos la corrección, la flexibilidad, la fiabilidad y la presentación. Hablando de corrección, ¿sí? Es que decimos que el programa lo que tiene que hacer es proporcionar una respuesta correcta para un cierto valor de rango. Es decir, esto que ustedes tienen que hacer siempre de validar su código, hacer que valide variables, valide tamaños, valide límites, todo eso se habla con lo que es la corrección. Flexible. Está ligado básicamente con lo que es la legibilidad. Un programa es flexible cuando cualquiera de un equipo puede ir modificar algo y esa modificación que haga, ¿sí?
solucione cualquier problema y no que tenga que estar buscando, depurando en el código. La fiabilidad, o sea, de que sus resultados que digamos brinde en base a los datos de entrada, ¿sí?, sean exactos y precisos. A ver, algo que sea exacto es que lo que yo haga, el cálculo no tenga una incertidumbre o un error en términos de magnitud. Y la presentación, es decir, ¿qué es lo que decimos esto? Vieron que Python es como que a esta parte de la presentación la tiene de manera obligada. No tiene llaves, pero a ustedes les obliga a indentar el código. Ustedes abren un if, le hacen los dos puntos y todo lo que esté adentro del if tiene que estar indentado con respecto al if. Bueno, todo eso es referido a la presentación. Ahora, en nuestro caso lo tenemos que hacer de manera, digamos, obligada. Yo puedo hacer un código en C que sea una sola línea y que si yo lo acomodo, lo tabulo y le hago todo, capaz que tiene 50, ¿sí? Bueno, estos son aspectos bastante fundamentales, ¿bien? Ahora, esto se les puede relacionar un poco a lo que vimos el año pasado en estructura de datos, ¿sí? Teníamos dos diseños de programar. Teníamos el diseño top-down y el bottom-up, ¿sí? ¿Algunos se acuerdan más o menos cómo funciona uno y cómo funciona el otro? Así, brevemente, ¿no? De a uno, ¿eh? No, supongo que todos están diciendo algo. Si no se acuerdan, no hay problema. Las definiciones están acá, ¿sí? Si se acuerdan, el diseño top-down, ¿sí?, que es el que aparece aquí a la derecha, ¿qué es lo que hace? Lo que intenta hacer es tener un problema, ¿sí?, un problema general, digamos, un problema que resuelve la mayoría de cosas, e irlo dividiendo sucesivamente en problemas más pequeños. Por lo tanto, cada uno de esos problemitas, ¿sí?, tendría una pequeña solución que asumimos nosotros como hipótesis de que, bueno, si tenemos un problema grande y lo dividimos en problemas más chicos, esos problemas más chicos son más fáciles de solucionar, ¿bien? Ahora, la descomposición de este problema original ¿qué es lo que puede pasar? Primero, que tenga datos dependientes entre ellos. Si tiene datos dependientes, no se pueden subdividir en problemas más chicos, ¿sí? Y que acá decimos que puede detenerse cuando los problemas resultantes acá alcanzan un nivel de detalle que el programador ya es muy fácil. Eso que decíamos la vez pasada cuando hablamos de operaciones elementales. El objetivo de esto es tener un problema grande y llegar a lo que casi serían operaciones elementales. A ver, yo digo, qué sé yo, calcular el promedio de nota de cada uno de ustedes. Bueno, yo lo puedo hacer un problema grande, pero después podría decir, bueno, a ver, voy a sumar la nota de cada alumno. Listo, eso es una parte. Después, voy a dividir la suma de cada alumno en la cantidad de notas que tiene. Listo. Bueno, a ver, yo dividí mi problema general, que era saber el promedio de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora, un diseño bottom-up, ¿qué es lo que hace? ¿O en qué consiste? Dice que lo que tienen que hacer es partir de los detalles más precisos del algoritmo, o sea, vamos al revés, ¿sí? Nosotros teníamos algo general e íbamos a algo más chico, ¿sí?, a determinados problemas. Ahora, vamos de los detalles más precisos del algoritmo, ¿sí?, y de manera sucesiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a módulos de complejidad mayor, ¿sí? Ahora, este tipo de técnica no es la que más se utiliza, la que más se recomienda. ¿Esto qué sería? Una especie de tener todo dentro de un main, ¿sí? Y este otro sería tener todo dentro de funciones y que dentro del main solamente se llamen a cada uno de los procesos. Ustedes supongan que esta es su función main y tienen la llamada 1, la llamada 2 y la llamada 3 y cada uno llamará de nuevo a otras llamadas. Ahora, si nosotros tenemos al revés, ¿qué es? Vamos buscando tener un único programa, ¿sí? O un único procedimiento. Eso es lo que deberían, por lo menos ustedes, tener en claro entre los dos diseños que se ven. Tanto para los que les falta rendir la materia de estructura de datos, como para los que tengan que rendir esta, ¿no? Bien.
En términos generales, nosotros cuando ustedes ingresan a la materia de algoritmos y quizás también hasta la de estructura de datos, ¿qué saben? Que ustedes, dado un determinado problema, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan? Y buscan diseñar un algoritmo que dé solución a eso. Después, expresan ese algoritmo como un programa, o sea, lo implementan en algún lenguaje, ¿bien? Luego, lo que hacen es ejecutarlo y ver los resultados que les da y todo. Estas tres partes son las tres partes fundamentales que tiene que hacer un algoritmo. En base a determinadas entradas, ¿sí? Se aplica algún procedimiento y se obtiene una salida o resultados, ¿sí? No importa la letra. Bien, eso es lo que ustedes venían sabiendo hasta el día del año pasado. Este año empezaron con otras cuestiones. Ya está, ya teníamos todo un algoritmo. ¿Qué es lo que le hacíamos a ese algoritmo? Si alguno me ayuda. Hola. Lo analizamos. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Y le hacemos el análisis de complejidad. O sea, vemos que dado un determinado algoritmo, ya está, ya tenemos. Fíjense que el práctico, por ejemplo, uno de ustedes, empezó con esto. Ya tenían su programa, ya estaba ejecutado, andaba. Ahora le hacíamos un análisis de complejidad para ver su comportamiento, sus notaciones asintóticas o lo que sea. ¿Bien? Perfecto. Eso es nuestro cuarto paso que le agregamos este año. Y ahora tenemos un quinto paso. ¿Cuál es? Es aplicar técnicas de diseño, es decir, a lo que ya sabemos, ¿sí? Vamos a aplicarle determinados patrones. ¿Bien? Entonces, nosotros teníamos un determinado problema, se planteaba un... Dale, Tito, dale, mejor. Podés quedarte con la video y con la otra también, no hace falta... Bueno, ya salió. Tienen un problema, ustedes modelan un algoritmo, ¿sí? Que le da solución a ese problema, obtienen un programa, listo. Todo lo que se refiere a esta parte, ¿sí? Era la parte que ya sabían. Esta es la parte que agregamos este año y esta es la parte que vamos a agregar ahora. ¿Bien? Salud. Perfecto. A ver, ahí está. Bien. Entonces, como lo último que dijimos es las técnicas de diseño, todo lo que vengo mencionando más o menos un poco a modo de reflexión y de recordar lo que ya vieron. Ahora, ¿qué es lo que decimos cuando usamos patrones? Bueno, básicamente que nosotros programar la podemos definir como algo creativo. Ustedes, cada uno, ¿por qué decimos que es creativo? Porque cada uno le da su propia impronta, cada uno da su perspectiva, ¿sí? A ver, yo puedo calcular el promedio de una forma, el otro de otra, el otro se hace 10 funciones, bueno, cada uno tiene una determinada creatividad, ¿bien? Ahora, hablamos de que se requiere de experiencia, ¿sí? Y con frecuencia varios intentos. ¿Por qué? Y por cosas que, a ver, ustedes no es lo mismo que vuelvan a cursar hoy en día algoritmos a que ya la han hecho, ya tienen una cierta experiencia, ya saben, qué sé yo, que cuando dividen en C dos números enteros, el resultado es entero, entonces ustedes inmediatamente cuando dividen dos números enteros y quieren tener un valor flotante, y bueno, a uno de ellos lo van a castear. Bueno, ¿eso quién se los da? Y se los da la experiencia. A ver, salvo que se lean 10 millones de libros en los que explique eso, esas cosas muchas veces no se explican, ¿sí? Y justamente sale después de varios intentos, ¿sí? Podríamos decir que la necesidad de un análisis por separado de cada problema en particular y crear desde cero un algoritmo que lo resuelva. O sea, podemos nosotros armar determinados problemas. Esto es una especie de diseño top-down, ¿sí? Ahora, la experiencia, ¿qué es lo que nos dice? Y que si yo ya tengo determinado problema, puedo aplicar determinado patrón, ¿sí? Ahora, estos patrones no se hacen o no se aplican para todos los problemas. Cada problema tiene su determinado patrón o su determinado modo de resolverse, ¿sí? En nuestro caso, nosotros vamos a ver que existen 5. En realidad existen 5
patrones de diseño, ¿sí? Los cuales ya han estado implementados para un montón de cosas y se han probado y reprobado, ¿sí? Ahora, el programador es quien tiene que implementarlo y tiene que adaptarlo. ¿Por qué digo adaptarlo? Bueno, porque es un patrón. Te dice que cuando tenés esto, apliques esto. Bueno, ese aplica esto, vos sos el que tiene que determinar cómo lo vas a hacer, ¿sí? En nuestro caso, el primero que vamos a ver se denomina como divide y vencerás. La palabra, alguna vez ya lo tienen que haber escuchado esta frase, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En que ustedes tienen un problema grande y si ese problema grande lo dividen en problemas más chicos, como dije al principio, asumo que si es un problema un poco más chico, esa solución tiene que ser menos costosa que la principal, ¿sí? Tiene sus ventajas y desventajas. A ver, esta unidad, la unidad número 4, se centra en las 5, ¿sí? Hoy vamos a empezar con lo que es divide y vencerás. Les voy a mencionar lo que son los otros también. Tenemos los algoritmos ávidos, voraces, glotones o greedy, ¿sí? Cualquiera de esas acepciones son las que ustedes pueden tomar, ¿sí? Yo utilizo más que todo voraces, pero están en el libro, puede aparecer como ávidos o glotones, en otros apuntes puede aparecer como greedy, cualquiera de estos. En términos generales, algo voraz o glotón quiere decir que, bueno, el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Dado un problema, intenta buscar la solución que a él le parezca más óptima, ¿sí? Por lo general, este tipo de algoritmo se utiliza para optimización, ya sea para maximizar algo o para minimizar alguna cuestión. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen un supermercado y tienen en la caja, tienen plata, tienen billetes. Bueno, ustedes cuando quieren dar el vuelto de eso, quieren optimizar la cantidad de billetes. Bueno, por lo general uno va a querer dar la menor cantidad de billetes para que así a uno le quede más billetes, ¿sí? Bueno, esta es una de las técnicas que se utiliza, los algoritmos voraces, en un principio, ¿sí? Después tenemos los algoritmos de búsqueda en retroceso o búsquedas exhaustivas, ¿sí? Lo que hacen esto es armar especies de árboles de búsquedas o árboles de decisiones. Ojo, cuando digo árboles, digo en términos lógicos, no es que ustedes van a tener que programar un árbol como lo hacíamos el año pasado, o quizás sí, ya veremos, pero en términos generales no, ¿sí? Esto es que también conocido como backtracking. Seguramente ya lo tienen que haber escuchado hablar a eso o quejarse a alguien. Después de esto, ¿sí? Nosotros tenemos los algoritmos con retroceso o vuelta atrás también, que son los de backtracking, pero tienen un problema. Exploran todas las soluciones habidas y por haber de un escenario. Supongan ustedes que están parados en la esquina de la plaza, en la IPF, ¿sí? Y quieren ir hasta el parquecito municipal, ¿bien? Tienen determinadas calles, obviamente cada una con su restricción. Si ustedes están parados ahí, y creo, depende, si se van a ir en vehículo, tienen dos posibilidades en un principio, porque pueden o seguir derecho por la calle El Maestro, o ir por la 9 de julio y bajar en la Gregorio Cavero. Bueno, si van caminando y capaz que se podían volver contramano, llegar a la escuela normal y bajar. Bueno, los algoritmos backtracking, ¿qué es lo que hacen? Exploran todos los caminos y después, cuando llegan a una solución, ya está. No garantizamos ni que sea la mejor ni que sea la peor. Ahora, explorar todo eso, piensen ustedes que la máquina lo tiene que hacer con todas las posibilidades. Ahí es donde aparece ramificación y poda. Es una variante de los algoritmos de backtracking que lo que hace es, cuando uno de los caminos que ya exploró es mejor que algún camino que está por explorar, directamente ese nuevo camino no lo hace, no lo explora. ¿Por qué? Y bueno, pues estamos diciendo que por este otro camino es mejor, sigo por este que yo considero que es mejor. ¿Bien? Y por último, tenemos los algoritmos de programación dinámica, ¿sí? Los algoritmos de programación dinámica lo que hacen es que utilizan tablas que se generan por primera vez cuando se ejecuta el programa, por ejemplo, y queda almacenado, ¿sí? Ahora, eh, ¿para qué es esto? Porque cuando ustedes lo quisieran volver a utilizar algún dato,
no lo tengan que volver a calcular. Entonces, no sea algo repetitivo. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer el cálculo del factorial de 4, ¿cómo lo pueden expresar? Como 4 por el factorial de 3, ¿sí? Pero también podríamos decir que es 4 por 3 por el factorial de 2, ¿sí? O que también es 4 por 3 por 2 por el factorial de 1. Bien, perfecto. Ahora, supongamos que yo quisiera hacer el de 6, ¿sí? Factorial de 6. Y bueno, yo sé que es 6 por 5 por el factorial de 4. Ah, bueno, pero yo ya podría haber dejado guardado el cálculo del factorial de 4. Piensen que acá lo estamos haciendo con números chicos. Si ustedes se acuerdan, no sé si el año pasado se acuerdan, cuando hicimos el cálculo en uno de los trabajos prácticos que yo les pedí que calcularan el factorial, la computadora los limita a hacer el cálculo, creo que el factorial hasta de 13, si no me equivoco. Bueno, es justamente porque tiene que hacer muchas expansiones de ese árbol. Bueno, si nosotros utilizamos programación dinámica, podríamos llegar a hacer el factorial de números más grandes, porque justamente, si yo ya tengo calculado el factorial de 4, solamente lo multiplico acá. Entonces son como especies de tablas, ¿sí? Qué espectacular y derecha mi tabla. Ahora está un poco mejor. En la que yo podría venir y decir que el factorial de 1 es 1, de 2 es 2, de 3 es 6, de 4 es 24. Bueno, ¿cómo saco el de 5? Y digo 5 por el factorial de 4. Ah, entonces, listo, tengo 120. Entonces, estos datos les van a permitir que cuando ustedes quisieran hacer de otro, por ejemplo, no sé, el de 20, bueno, va a venir, va a buscar, va a buscar, va a buscar, encontró que el de 5 ya lo tiene, listo, directamente lo usa y no utiliza el cálculo de los otros. ¿Bien? Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no se entienda, algo que no haya quedado en claro? Me dicen ustedes. ¿No? Todo perfecto, todo bonito. Listo. Sony 33. Tómense 7 minutitos, mientras en estos 7 minutitos les voy a crear ese bitácora, así anotamos lo que vamos haciendo y todas estas cuestiones. Y descanso un ratito yo también de hablar tanto. Y prepárense que tienen que programar en la siguiente parte. Vayan abriendo Jenny y todas esas cuestiones, ¿sí? Yo dejo esto acá y me pongo a hacerles, ya les va a aparecer la carpeta y entren en esa carpeta compartida que hice la vez pasada. Chicos, bueno, continuamos, ¿sí? Ya subí ahí lo que es de la bitácora, ¿sí? Lo pueden ver ahí, se los borré obviamente porque era lo que estaba. Si bien creo que están todos, falta Ectitor, ¿sí? Y no falta nadie más, el resto está todo. Voy a ir subiendo a medida que vamos haciendo las cosas. Esto es hasta donde llegamos y es lo que vimos, ¿sí? Bueno, continuemos con esto. Las presentaciones obviamente que se las voy a subir y después les voy a aclarar algo referido al trabajo práctico y referido a las clases. Por las dudas, si me olvido, háganme acordar. Pero recuerden que les tengo que contar algo. Bueno, bien. Esta técnica no es nada de otro mundo, no es algo muy complicado. La presentación es cortita, ¿sí? Tiene 8 filminas nada más. Creo que es bastante intuitiva, ¿sí? Son bastantes cosas que ustedes ya venían haciendo o que de alguna u otra forma la han visto de cómo se resuelve, ¿sí? Bueno,
¿Qué es lo que vamos a decir de una técnica de diseño como es la de divide y vencerás? Básicamente que consiste en resolver un problema a partir de la solución de subproblemas que tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Pero de un tamaño menor. A ver, hago un parate acá. ¿Qué quiere decir con que sean del mismo tipo? Bueno, supongamos que tengo un arreglo de números, supongamos, a ver, voy a hacer esto. Supongamos que quiero esto. ¿Sí? Y mi objetivo es sumar todos los números, del arreglo, pero con esta restricción o con esta ayuda, básicamente. Les digo, la primera mitad que la sume Mauricio y que la segunda mitad la sume Emo Olmedo. Listo. Viene uno y me da su suma, después viene el otro y me da su suma. ¿Qué hago con estas dos sumas? Las vuelvo a sumar, ¿sí? Yo tenía mi problema general, ¿sí? Que era de un tamaño, en este caso, 8, n es 8, y lo dividí en dos subproblemas en el que tengo un n1 de 4 y un n2 de 4. ¿Bien? Por eso es que decimos de que el tamaño tiene que ser menor al tamaño general. Por eso es que decimos, y tienen que ser del mismo tipo. ¿Por qué? Y porque si todo el algoritmo consistía en que yo tenía que sumar los números, bueno, el problema más chico, y también tiene que consistir en lo mismo, no puede ser que la primera parte tenga que ahora multiplicar. ¿Bien? Ahora, yo podría este algoritmo agregar más personas y decir, bueno, ahora los va a ayudar que viene en una parte, después la otra parte la va a hacer Mauricio, la otra parte la va a hacer Emanuel y la otra parte la va a hacer Tito. Bien, a ver, ahora tengo un problema en el que se dividió cada uno de sus subproblemas en un tamaño de 2. Bien, los fui subdividiendo. Ahora, hasta acá yo ya subdividí y encontré la solución. Bien, una vez que yo tengo esta solución ya generada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decimos acá que posteriormente se combinan los resultados parciales para obtener la solución del problema original. Es lo que dijimos antes. A ver, los dos primeros me daban sus resultados, sumo, me da el valor, listo. Ahora, lo dividí en 4. Bueno, cada uno de ustedes, los 4, me va a dar la suma, y esa suma, cuando yo las combine, es decir, cuando yo ahora sume este resultado más este, más este, más este, y me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Ahora, supongamos que tengo 8 personas y les doy un problemita a cada uno. Ah, lo divido acá, 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 acá y acá. Bueno, cada uno, ¿qué va a hacer? Y no va a sumar nada, si no tiene con qué sumar. Listo, ¿qué es lo que hace? Me devuelve todos los datos y ¿qué es lo que hago yo? Los vuelvo a combinar. Y básicamente es como que hice lo mismo, es como que sume uno por uno. Pero bueno, la técnica nos dice esto. Ahí es donde ustedes tienen que establecer ciertos criterios o ciertos criterios de parada. ¿Bien? Sigo. Si los subproblemas son todavía relativamente grandes, se aplica de nuevo esta técnica hasta alcanzar subproblemas lo suficientemente pequeños como para encontrar una solución directa. Esto que dijimos al principio. Este es nuestro problema general, ¿bien? O sea, el tener los 8 números, los 8, todos juntos. Ahora, yo lo dividí en dos en mi primera parte. Listo. Considero que es grande, lo vuelvo a subdividir. A la primera parte le aplico de nuevo la misma técnica y a la otra segunda parte de nuevo. Cuando yo divido, tengo dos números y tengo que seguir dividiendo. Y no, ya creo que ya es un problema bastante manejable sumar dos números, ¿sí? Entonces, hasta acá se cortaría y no tengo que volver a dividir y obtener subproblemas, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos estos criterios, ¿bien? Estas son las partes más fundamentales y ahora decimos que para aplicar esta técnica se requiere que los subproblemas sean del mismo tipo del que problema original y hay una característica más que no la puse acá. ¿Alguno me puede decir cómo tienen que ser los datos de los subproblemas? Del mismo tipo.
aparte del mismo tipo, porque acá, eso ya lo digo acá, ¿cómo tienen que ser los datos entre ellos? Independientes. Exactamente. Los datos tienen que ser independientes. ¿Por qué? Y porque si yo quiero sumar esto, pero para sumar Sí, porque esto, si son dependientes no puede. exacto, si yo tengo, por ejemplo, esto, quiero sumar esto, pero estos datos requieren de esta parte, no, no puedo. ¿Sí? O sea, yo sí o sí necesito que aparte de que sean del mismo tipo, todos los datos dentro de la división tienen que ser de manera independiente. ¿Bien? Esas son las dos características más importantes, del mismo tipo y datos independientes. Bien. A ver, ahí está. Entonces, esquemáticamente y matemáticamente podríamos decir que si yo tengo un problema X, ¿sí? Yo tengo un problema, a ver si puedo acá, ahí, tengo un problema X que es de tamaño n, ¿sí? Puedo dividir en determinados subproblemas, ¿sí? Con determinados tamaños, cada uno de esos subproblemas, que serían estos nuevos tamaños, ¿sí? Que me darían nuevos subproblemas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar de manera recursiva un tiempo. Esto para ustedes ya es algo de jardín, ¿no? Es cosa fácil, ya, cosa sencillita, ustedes ya la han revisto esto. Entonces, acá abajo yo hago una aclaración. ¿Qué es? Y bueno, el TDN es justamente el tiempo del algoritmo de todo, ¿sí? Dado un valor n. Esto es lo que ustedes buscaban cuando hacían una relación de recurrencia. GDN es el tiempo que tiene el caso base, ¿sí? Lo pongo en función porque yo no sé qué es. Nosotros antes decíamos es una constante C1, listo. ¿Cuándo va a ser el caso base? Y bueno, va a ser cuando el valor del tamaño del problema sea menor o igual a algún cierto umbral o alguna cierta restricción que me permita, si esto no se cumple, tengo que seguir aplicando mi criterio. En nuestro caso, con la suma de los números, este valor acá, y podríamos decir que es 2, ¿no? Porque yo por lo menos necesitaba tener 2 elementos en el arreglo para sumarlos, porque si yo ya llegaba a 1, ¿y con qué lo sumo? Con nadie, si se lo tengo que devolver así, y no estoy optimizando. Entonces, ¿sí? Este es como nuestro criterio de parada de esa llamada recursiva. Ahora, si me voy por esta otra parte, y bueno, esto va a representar el TDN de las llamadas recursivas que se hagan, o sea, de esas subdivisiones que se sigan haciendo. Si se fijan, ¿qué van a obtener de una sumatoria? Y un valor n, que era lo que ustedes hacían, por ejemplo, 3 llamadas recursivas de n-1. Bueno, este 3 va a ser las llamadas recursivas, justamente. Y este f de n, que es el que nosotros quizás poníamos como c sub 2, es justamente el tiempo que nos implica el hecho de dividir el problema, ¿sí? Y volverlo a combinar, porque todo tiene que estar considerado en esto. El hecho de dividir sería, y bueno, ahora, qué sé yo, vas desde 0 a 7, era en la primera. Bueno, ahora te lo divido, vas a ir, uno me va a sumar desde 0 a 3 y el otro me va a sumar de 4 a 7. Bueno, esto de establecer nuevos límites son operaciones elementales que las vamos a tener en cuenta acá, ¿sí? Bueno, eso es lo que está todo definido en esta parte. Yo se los explico con otras palabras o se los explico un poco más así, más coloquial. Bien. Sigamos. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que podemos decir o establecer? Y justamente los pasos que hay que hacer para poder aplicar esta técnica. ¿Cuántos pasos creen entonces que se tienen que hacer? De acuerdo a lo que venimos hablando. ¿Nadie? Bueno, a ver, veamos. El primer paso, en base a tener un determinado problema, lo que yo tengo que hacer es dividirlo, descomponerlo en subproblemas, que ya dijimos que tienen que ser del mismo tipo, pero de tamaño menor.
Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que si el tamaño es n, nuestros nuevos subproblemas van a tener un tamaño que va a ir desde 1 hasta n. Y quizás el problema de tamaño 2 para sumar el arreglo, o sea, tenía dos elementos nomás. Y no lo tengo que dividir porque k está dentro de los límites, listo. Pero yo intenté dividirlo. Ese es el primer paso, hacer la división, ¿sí? Segundo paso, resolver cada uno de estos problemas. O sea, ahora van a ser subproblemas que eran del mismo tipo, entonces se resuelven de la misma manera. Ya sea de una manera directa o volviendo a llamar a la misma técnica. Sigamos siempre con el mismo ejemplo de sumar estos números. Y bueno, ya dijimos, lo dividí. Di 4 elementos para uno y 4 elementos para el otro. Ahora, voy a intentar resolver, y no es algo directo porque no tengo dos elementos, entonces vuelvo a llamar a la misma función, lo divido en dos, y ahora sí puedo llegar a la conclusión de que los pude solucionar esos subproblemas. Y como tercer y último paso, es combinar todas esas soluciones, ¿sí? O sea, ya tenemos los tres pasos fundamentales. Dividir nuestro problema, solucionar esos subproblemas y combinar el resultado de esos subproblemas. ¿Bien? Entonces, de manera general, ¿qué es lo que podemos decir? Que nuestro problema original se va a subdividir en L subproblemas o K subproblemas, como quieran mencionarlo. Todos van a ser más chicos, donde cada uno de esos subproblemas va a tener un nuevo tamaño, m sub i, que es menor al tamaño original de la lista, del arreglo, de lo que sea. ¿Por qué hacemos esto? Y porque decíamos, al principio ya estábamos estableciendo esto, que resolver un problema más pequeño y tiene que tener un costo menor. Es algo más lógico, ¿no? Hasta un cierto punto, ya vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que la solución de casos más pequeños, cuando tienen un tamaño más chico, y podemos tener de que sea algo trivial, es decir, de que termine, llegue a la solución, el caso base, y que a su vez sea siempre costo fijo. Y porque si ustedes se fijan en el caso base, siempre era una cierta constante que no dependía de otra llamada recursiva ni nada de eso. Estos subproblemas se tienen que resolver de manera separada, aplicando siempre el mismo algoritmo, ¿sí? Y la solución se va a obtener combinando. Lo único que dije acá es sacar en claro todo lo que venimos mencionando, ¿sí? Entonces, si nosotros lo que decimos es que nuestras tres partes fundamentales son estas, el hecho de dividir, conquistar y combinar, o dividir, solucionar y combinar, podemos hacerlo en términos de un esquema de esta manera. Yo tengo mi problema, que se divide en dos subproblemas, se soluciona cada uno de esos subproblemas, ¡pum!, la solución. Nosotros antes, sin aplicar una técnica, hacíamos esto directamente, ¿sí? Teníamos el arreglo de 8 elementos, que lo único que yo hacía era sumar uno por uno y llegaba a la solución. Ahora no, lo divido en la mitad y sumo. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo con este ejemplo? ¿Qué pasa si yo digo que acá tengo 4 elementos y acá tengo otros 4 elementos? ¿Qué sería lo lógico que yo tengo que hacer siguiendo el criterio de este algoritmo? ¿Alguno me dice? Subdividirlo de nuevo. Subdividirlo de nuevo. Y si hacemos eso, ¿a qué vamos a llegar? Y vamos a llegar a algo parecido a esto. A ver. Si se fijan, estos son los 8. ¿Bien? Estos son los 4 que teníamos a la primera división. Como dijimos, me conviene dividirlo. Listo. O sea que voy a tener 2 acá y 2 acá. Por lo tanto, tengo 2 acá y 2 acá. Bien. Según nuestro criterio, dijimos que cuando ya teníamos dos elementos y no lo teníamos que volver a dividir, o quizás sí. Bueno, este problema, ¿qué hace? Lo vuelve a dividir y encuentra que va a tener 1, 1, soluciona. ¿Y qué es esa solución?
y nada, porque no puede sumar un elemento con nada más. Entonces, listo, ¿qué hizo? Me devolvió el mismo número. Cuando vino por acá, me devolvió la misma suma. ¿Y qué hizo acá? Va a empezar a unir el resultado de estos dos, el resultado de estos dos, el resultado de estos dos y el resultado de estos dos. ¿Qué sería esta parte y esta parte? Y lo mismo que si hubiese sumado solamente estos cuatro y solamente estos cuatro. ¿Sí? Al final todo se van combinando y convergen a una única solución, ya sea haciendo una única división, haciendo dos divisiones o haciendo n divisiones, que siempre los tamaños sean menores o igual al tamaño inicial. ¿Se entiende este gráfico? Lo encontré en uno de los libros y me pareció bastante lindo de entenderlo, en lo que ustedes tienen que aplicar las tres cosas fundamentales. Si yo marco, voy a tener que esta primera parte es la de dividir, esta parte de acá es la de encontrar una solución, ¿sí? O conquistar, y esta parte de acá es la parte fundamental de combinar todo, ¿sí? Los tres pasos fundamentales, ¿bien? Ventajas de esta técnica. Es algo simple de aplicar porque no es complicado el hecho de poder dividir en subproblemas más que los datos son independientes. Robusto decimos que es porque encuentra una solución. Elegante porque es legible, ¿sí? Siempre que apliquen una de estas técnicas, ustedes lo van a hacer de manera intuitiva y van a entender. Bueno, lo mismo que dije acá, tiene buena legibilidad, fácil depuración y mantenimiento. Y sí, es un código relativamente corto, el que siempre generan, y ustedes lo pueden modificar o depurar a su antojo. Desventajas. Y bueno, si ustedes se fijan en este gráfico, y va haciendo muchas exploraciones, dividiendo el problema, combinando todo. Esto implica que la complejidad espacial y puede aumentar, puede serles complicado esto. No siempre esta técnica es la mejor, es una técnica que da una solución. No quiere decir que la solución que ustedes lleguen tenga menor complejidad que la de, por ejemplo, sumarlos a todos los elementos de manera lineal. Es una técnica, ¿es la mejor? Y no creo, ¿sí? Pero es una técnica. Otra desventaja es justamente que esto no reduce este tamaño y la complejidad siempre termina aumentando. Y como tercera, que para mí, y que yo creo que ustedes también van a coincidir un poco con eso, es que por lo general estas técnicas, por lo general no, casi siempre, tienen un paradigma recursivo. Todas las soluciones que se hacen con esto son aplicando algoritmos del tipo recursivo. O sea que sí o sí hay que hacer recursividad acá. ¿Bien? ¿Preguntas? Mati, ¿esa es la técnica que usa la búsqueda binaria? Perfecto, yo quería llegar a eso. La técnica de la búsqueda binaria tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Si ya lo estuvieron viendo. Que va dividiendo la regla en la mitad. Sí, pero tiene otra característica. Llega un solo elemento. Sí, pero tiene otra característica. Todos los elementos tienen que estar ordenados. Eso mismo. A ver, si ustedes aplican la búsqueda secuencial, ¿sí? Ustedes buscan, no importa dónde están los elementos, ¿sí? Es la secuencial o lineal, ¿bien? Ahora, si ustedes aplican la búsqueda binaria, dicotómica o como le quieran llamar, todos los elementos para poder aplicar este criterio tienen que estar ordenados, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, a ver si puedo, si esto se hace, a ver, acá tengo más espacio. ¿Por qué? Porque los elementos en un arreglo que están ordenados, ¿sí? Yo puedo aplicar ese algoritmo. A ver, déjenme que ponga acá algunos números.
Bien, supongan que el número que yo, acá está ordenado, ¿sí? De manera ascendente. Supongan que el número que yo quiero buscar es el 15, o a ver, es el 45. Bien, el algoritmo que hace la búsqueda binaria, como dice B, es de 2. Lo que viene inmediatamente, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depende cómo lo apliquen ustedes, o puede dividir acá, ahí, o puede dividir ahí. Depende cómo lo establezcan ustedes. Supongamos que yo pongo que divide acá. Tengo 2 subarreglos y me paro en este y pregunto, este 45, ¿cómo es con respecto al 11? ¿Cómo es con respecto al 11? Mayor. Al ser mayor, ¿qué me dice? Que si está ordenado y seguramente todos los números mayores y que se pueden parecer a él, tienen que estar de este lado. A ver, si está ordenado y yo estoy buscando el 45 y acá tengo un 11, y no, acá no tiene que haber, entonces me voy a buscar en esta parte. ¿Qué hago ahora? Y bueno, lo que tengo que hacer es volver a aplicar este algoritmo y digo, bueno, lo divido acá y me quedo con esta otra parte y el único número que tomo es este. ¿Listo? Bueno, ahora tomé el 41. El 41, que es solamente esta parte murió, me lo olvido. 41 con respecto al 45 es menor, o sea que el 45 tiene que estar, siguiendo este criterio, tiene que estar en la parte derecha. O sea que tengo que usar esta parte. Ahora, toda esta parte no me sirve. Listo. Divido mi arreglo, tengo acá, tomo este número, ¿bien? Y pregunto, ¿el 45 con respecto al 50? Ah, es menor. Ah, me estás queriendo decir que el número tiene que estar entre esto y esto. Lo divido a la mitad. Me quedo acá y me quedo con 1. Ya había preguntado, ¿el 41? No. ¿Es este? No. No lo encontró. De esta manera, el algoritmo que hizo fue buscando, aplicando el algoritmo de divide y vencerás, fue dividiendo su problema, que era encontrar esto, en algoritmos más chicos. Si ustedes ya hicieron un poco el análisis de complejidad de ese tipo de algoritmos, van a ver qué tipo de complejidad tiene la búsqueda binaria. No sé, porque no lo he visto todavía. A ver, la búsqueda secuencial en un arreglo tiene que por lo menos comparar n veces. N, ¿sí? Al dividirlo en la mitad, ¿cuál es el criterio cuando voy dividiendo la mitad? Exacto, ahí Mauricio también puso. Tiene que ser logarítmico. Si yo tengo n en la primera, después divido n en 2, ya tengo, después divido n en 2, tengo n sobre 4, n sobre 8, y así hasta llegar a un criterio en el que la complejidad de este tipo de algoritmos es log en base 2 de n. Es logarítmico, ¿sí? Por lo tanto, si yo hiciera un sistema de coordenadas, y si lo hiciera derechito, en una búsqueda secuencial tienen lineal. Algo así es el tiempo de búsqueda. O sea que si yo a medida que aumento los tamaños, ¿sí? Aumento, tengo 1000 datos ahora y los tengo que buscar, y tengo que buscar en todo. O sea, va a ser lineal. Ahora, en el caso de una búsqueda de este tipo, la gráfica no va a ser de esa forma, sino, a ver, voy a poner otro color acá. La forma va a ser logarítmica, va a ser algo como esto, ¿sí? A medida que aumenta, ¿por qué? Porque no tiene que recorrer todos, ¿sí? Fíjense que todos estos no los tocó, después estos no los tocó y todo. ¿Perfecto? Bueno, hasta acá estamos bien, chicos. ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Perfecto.
Bien, vamos a abrir el Jenny y yo voy a escribir ahí en la bitácora. Si alguno falta en poner su nombre, vaya ahora y agréguese. Chicos, les hago una consulta. ¿Ustedes utilizan Google Calendar o ni? No. Bien, si ustedes empiezan a utilizar esto, el Google Calendar, los que lo tienen, van a ver que cuando yo creo la clase, ¿sí? Yo creo acá la clase, le pongo el horario y pongo todo, y yo los añado a ustedes, ¿sí? Les llega la invitación, que es la invitación que les tendría que haber llegado ahora antes de las 4 de haber empezado la clase, ¿sí? Sumar los n elementos de un arreglo, los cuales se van a generar automáticamente desde 1 a n. Esto para aliviarles el trabajo a ustedes, o sea que todos los elementos del arreglo empiezan, bueno, o sea, el índice empieza en 0, pero el número es de 1 a n. Tienen 10 elementos, los números que tienen que sumar es del 1 al 10, punto. Listo. Eso como primer punto. Segundo punto, pero esto algo simple, ¿eh? No quiero nada raro, no quiero ni que apliquen la técnica ni nada. Ahora, segundo paso, aplicar la técnica dividir vencerás para poderlo solucionar a esto. Como mínimo, no. ¿Se entiende esto? Lo que veníamos mencionando. O sea, vamos a sumar un número y ahora vamos a decir que esta técnica se puede aplicar siempre y cuando la cantidad de elementos que hayan en el arreglo sea mayor a 2. ¿Sí? Supongan esto, lo hago como ejemplo. Supongan que tienen 3 elementos nomás. A ver. Tienen 3 así. 5, 2 y 3. A ver, ¿lo pueden aplicar? Y sí, sí se va a aplicar. Cuando ustedes dividan les va a quedar 5 y 2 por un lado y el 3 por el otro. El 3 no se junta con nadie, ¿sí? Es odioso, se queda solo. Y el 5 y el 2 se suman, o sea que después les va a quedar algo como 7 y 3. Y al final, cuando se combinen, le va a quedar 10. ¿Sí? Esto aplica la técnica. Esto aplica la técnica. Ahora, si hubiesen tenido directamente solamente 2 números o 1, no se subdivide y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, empezamos. ¿Qué hice? Acá, acá, acá. Bien. ¿Cómo hacemos el primero? Y algo simple, ¿no? Esto ya es jardín 1. Tenemos que hacer un arreglo, por lo tanto lo voy a definir como puntero. Y necesito un n. ¿Bien? Por lo menos eso necesito. Y quizás la suma, que es lo que yo voy a saber. Bien. La suma es un acumulador, o sea que lo puedo inicializar en 0. Y como los tengo que recorrer a todos los números, defino una variable i. Listo. Primera cosa que le pido al usuario, ingrese el tamaño. Vamos a poner así. Leo el tamaño. Siguiente, reservo memoria. Agrego la librería.
por n. Bien, hasta acá yo ya tengo todos los datos, ¿no? Bien, a ver, voy a hacer el objetivo de esto, que es justamente guardar esto. Bien, tengo que generar los números, porque acá no tiene nada esto. Bueno, hago un bucle y vaya hasta n, ¿y qué es lo único que tiene que hacer? Decir números y sea igual a i más 1. Empieza en 0, más 1, 1 y va a terminar poniendo todos esos valores. Listo. Ahí ya está inicializado mi arreglo. A ver, alguno me podría decir, no es necesario hacer un arreglo porque los números son... No, como esto es así, lo vamos a dividir de esa forma. Ahora, ¿cómo sumo? Hago otro bucle que vaya hasta esto y lo único que tengo que hacer acá es decir, suma más igual a lo que tiene números en la posición i. ¿Sí? Por último, muestro la suma de los n primeros números es suma, pruebo, supongo que pongo 5, los primeros serían 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 15. Si pongo 10, 55. Si pongo 100, 5050 será. ¿Sí? A ver, esto que hice acá yo ya se los había dado en introducción a las sumatorias, que esto también lo podrían hacer como, voy a hacer esto, lo que decía Don Gauss, n por n más n sobre 2. A ver, no me acuerdo si era así o menos. No, así es la fórmula. Si se fijan, esto que estoy haciendo acá es la sumatoria de Gauss, esta que veníamos haciendo cuando obteníamos el valor de i y todo. O sea que la suma está bien, es la misma. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Cómo hago yo para hacer mi segundo ejercicio? Mi segundo ejercicio me decía aplicar la técnica de divide y vencerás. Vamos a hacer, voy a hacer esto, suma de números, de y b. Ajá. Supongamos que yo a esto, hasta acá por lo menos yo necesito. Porque, a ver, esa es la parte fundamental. Voy a hacer esto, a ver. Se los voy a subir a donde están todos. Ahí en donde tenemos como código, lo estoy subiendo. A ver. Ahí, a ver, déjenme que ya lo termino de configurar.
Listo. Ahí tienen el código subido en la misma bitácora esa que hicimos para la primera solución. El objetivo de la clase, claramente, es que podamos aplicar la técnica. Entonces, tómense unos 3 minutitos, alguno que lo empiece a hacer y me va a compartir su pantalla para que entre todos lo vayamos haciendo. Empiecen y en 2 minutitos vuelvo a molestar. Bueno, ¿alguno que quiera compartir? ¿Alguno que quiera compartirlo solito? A ver, la idea es que lo vamos haciendo entre todos. Tampoco quiero que me salga con la búsqueda que ya la haya googleado, ¿no? ¿Alguno que se anime y quiera compartir? Yo no hacía, pero estoy desde el celular, así que no tengo idea cómo hacer. Bueno. Tito, podés tener los dos videos a la vez, ¿eh? O sea que con la compu podrías estar viendo y con el audio, con el celular podrías estar escuchando, no hay ningún problema con eso. Te permite varios inicios. Así que si lo quisieras hacer, ¿no? Ábrelo. Dale. El resto, no está. Yo soy tímido. Ya veo. Kevin, ¿vos también sos tímido? Este es el momento. Sí, demasiado, dice. Ahí está, qué grande Tito, mira ese Tito. No hice nada, chicos. Bueno, no hay problema eso, pero ahí está. Ahí lo pude poner en grande, digamos, para que todos veamos bien. Bien, ¿cuál sería nuestro objetivo? De la línea 22 a la línea 25, eso nosotros tenemos que encontrar la técnica en cómo lo vamos a implementar. O sea, esas 4 líneas que vos tenés ahí, comentalas. ¿Bien? ¿Y qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir suma es igual a algo como magia, ¿no? Igual a, no sé, tu función que se llame suma de y b, de divide y vencerás, ponele. Perfecto. Abrí paréntesis. ¿Y qué argumentos le tendrías que pasar? Y en un principio, lo más seguro es que le tenés que pasar la lista de elementos que, a ver, bien, le tenés que pasar los números y el n. Eso estamos seguros, ¿no? Listo. Definite la función ahí, ajá, arriba del main. Esto va a ser más grande. Fíjate, Tito, si lo puedes hacer más grande. Eso mismo. Ahí me gusta un poco más. Chicos, lo mismo ustedes abajo, en los 3 puntitos, donde les aparece como... les aparece cambiar diseño, aprieten ahí y pongan que esté en foco. ¿Sí? Así les sale todo. Bien. Perfecto. O sea que recibís el n y a su vez recibís el arreglo de los números. Perfecto. ¿Qué vas a hacer ahí adentro? Abrir llave. Bien. Vos tenés como una especie de, digamos, ya sabemos que esta técnica te va a implementar algo de manera recursiva, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería tu especie de forma recursiva? Y veamos.
seguramente hace un return, suma algo o lo que sea. Pero a ver, analicemos lo primero. ¿Cuál sería tu caso base? ¿Dónde? Cuando la cantidad L sea 1. Eso podríamos decir que es para que devuelva 1 nomás, ¿no? Pero en nuestro caso base, ¿cuándo habíamos dicho, digamos, que cortábamos de dividir? Y cortábamos de dividir cuando el valor de n era menor o igual a 2, ¿no? Porque digamos, yo ya sé que tengo 1 o 2 elementos. Listo. Cuando yo ya sé que tengo 1 y 2 elementos, ¿qué es lo que voy a decirle? O sea, yo ya sé que tengo 1 o 2. No sé si tengo 2 o si tengo 1. Sé que tengo 1 o 2. Entonces tengo que volver a preguntar, ¿cuántos tengo? ¿Tengo 1 o tengo 2? Es decir, volví a hacer otra pregunta ahí. Exacto. En la que te... Ahora, si vos sabés que tenés 2 elementos, ¿qué tenés que hacer? Y sumar el primero y el segundo. Si tenés un elemento, lo tenés que devolver porque no lo puedes sumar con nadie. ¿Sí? Entonces, si n es igual a 2, por ejemplo, o n es igual a 1, como quieras, igual, ¿eh? Si es igual a 2, ¿y qué vas a hacer? Y vas a sumar, exacto, return. Vas a hacer un return ¿de qué? De números en la posición En la posición 0 y en la posición 1. perfecto. O sea que es números más eso mismo, posición 1. Punto y coma, listo. Vos ya sabes que te estás sumando los dos primeros. Si no, por el lado del else, ¿qué harías? Y devolves el primero porque solamente tenés uno. ¿Cierto? Esto se supone que es nuestro caso. Borra eso, ajá, y ponele ahí, después de esa llave, ahí, justo donde estás parado ahí, ponele return, si no, return 0. Por ahora ponele return 0. Vamos a probar si esto que estamos haciendo ahí es verdad. Probalo. Y ponele que ingresa 2 números nomás, ¿no? No estamos viendo la pantalla de ejecución por las dudas, ¿eh? Ah, bueno. ¿Mandó algo? Ahora sí, ahora estás compartiendo la pantalla. Bien. Sumaste los dos primeros, o sea que es 1 más 2 es 3. Perfecto. Ejecutalo de nuevo y ponele un solo número. Listo. 1 más nada, listo. Ahora ejecutalo y ponele 3. En nuestro caso nos va a decir que es 0 y en el cálculo es 6. Y sí, está bien porque todavía no consideramos el caso general. Bueno, vamos al caso general. O sea, en esa línea que pusiste como return 0, borrala. Y ahí sí pone un else. Bien. ¿Qué es lo que sabemos nosotros hasta acá? Y que no tiene 2, ni tampoco tiene 1. Tiene más. Puede que tenga 3, puede que... Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que
dividir esto. ¿Y cómo dividimos? Y bueno, en un momento llamamos al algoritmo nuestro de suma, divide y vencerás por un lado y después por otro lado. O sea, como que podemos tener suma izquierda y suma derecha. Definite dos variables. Ahí, por ejemplo, eso mismo. Definite dos variables. Suma izquierda, suma derecha. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y bueno, nosotros tenemos que descomponer nuestro algoritmo y tenemos que llamar dos veces al algoritmo. Entonces, en suma izquierda, pones suma i. No preguntes nada. Por el momento no preguntamos nada. Suma i, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, yo tengo que ver la forma de pasarle la primera mitad del arreglo. Ajá, nos acaba de surgir un problema. Yo, para delimitar digamos, una fracción de mi arreglo, necesito darle límites. Necesito, es decir, darle límite inferior y límite superior. O sea, darle un desde y un hasta, ¿no? Digamos, nuestro valor de n sería nuestro hasta. Nos está faltando nuestro valor desde. Agregate en la función, en la línea 12, ahí, agregate coma un entero, inicio, desde, lo que vos quieras ponerle. Perfecto. Bien, andate a la llamada de la función esa. Más abajo, donde lo llamamos desde el main. ¿Qué valor le tendrías que pasar? ¿Dónde empieza el arreglo? 0. 0. Perfecto, subí. Vamos a reemplazar ese 0 por algunas cuestiones. En vez de ahí en la línea 19, números 0, le vas a poner en la línea 19, en vez de números 0, ¿qué le vas a poner? Inicio en vez de 0. ¿Por qué? Digamos, ahí empezó tu arreglo, ¿no? Ahí va a ser inicio. Y ese 1 de la línea 19 iba a ser inicio. Exactamente. O va a ser inicio más 1 o va a ser n. ¿Por qué? Va a ser, déjalo como inicio más 1. Déjalo como inicio más 1. Me gusta más. Bien. Exacto, porque en ese caso vale 2. Bien. Inicio más 1, o sea que ya tengo el 0 y el 1, que era lo que dijimos hace ratito también. O quizás ahora, qué sé yo, sumo el elemento 4, 4 más 1, 5. Ah, está bien. Bueno. Entonces, en tu suma izquierda, ¿qué vas a poner? Vas a llamar a la función recursiva. Exacto. ¿Y qué le vas a pasar? Veamos ahora. Ajá. Bueno, bien. ¿Estamos diciendo que ahí es la mitad o no? Sí. Tengo, qué sé yo, 8 elementos, 8 dividido en 2 es de 4, o sea que ese es el límite superior. ¿Qué más le tenés que pasar? El arreglo, listo, se lo pasas completo al arreglo, porque solamente va a trabajar con los límites. Coma, ¿y cuál es el límite, o sea, de inicio? En este caso. O sea, si es la parte inferior, o sea, la parte izquierda, vas bien con lo que estás escribiendo, ¿eh? Perfecto. Como es la parte inferior y empieza, sigue en 0 y tiene que terminar hasta n sobre 2 en tu caso acá. Bien. ¿Cómo sería la parte derecha ahora? O sea, la suma de. ¿Cuál es el límite superior de la parte derecha?
Perfecto. Porque ahora el máximo es n justamente. Números, pero fíjate ahí lo que estás haciendo. Le estás pasando n, que es el límite, eso mismo, ahí me gustó un poquito más, pero fíjate, presta atención con... Listo, no dije nada. Probemos. ¿Qué te estaría faltando? Primero, que le cambies en la línea 29 que suma de, lo pusiste con mayúscula la primera letra. En la línea 29, perdón. Ahí. Bueno, pero por ese lado, por el else, no te está devolviendo nada. ¿Qué te debería devolver? Ajá. Más. Perfecto. A ver, nosotros ya, si se fijan, ya dividimos nuestro problema entre la línea 28 29. La resolvimos en la línea 19 o 23 y la hemos combinado en la línea 30. ¿Se entiende? O sea, ahí están las tres partes fundamentales. Si bien no están una después de la otra, pero en términos recursivos sí lo están. Bueno, probemos a ver si esto es verdad. ¿Qué te está diciendo? Ah. Probá con 2, de nuevo. Bien, dijimos que estaba bien ahí. Ejecutarlo de nuevo. Hacele clic derecho para ahí en la barra de arriba. Ahí en ese cosito, clic derecho. Propiedades. Anda fuente. Aumentale ahí. Ponle 36 o algo acorde ahí. Dale a aceptar. Y ahí vemos un poco mejor. Dale ahí 4. No, 3 dale ahora. Dale enter. Y se nos acaba de morir el programa. Por alguna llamada recursiva no controlada. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿A dónde? Sí, estamos límites. Tenemos ahí un ratito. Déjenme que ahora, vos déjalo ahí, Tito, yo ya comparto algo yo y de ahí volvés a compartir y lo terminamos ahí. ¿Sí? A ver. Ustedes no ven lo que yo estoy compartiendo todavía, ¿no? Falta el límite superior en las llamadas, pero está relacionado con algo. A ver si esto puedo. ¿Están viendo lo que comparto ahí? Tengo una hoja de Excel. ¿Sí? Bien. Como verán, soy un poquito fanático con Excel, pero bueno, Excel nos da la solución de todo. Bien. Supongamos que yo tengo este arreglo de 4 elementos. ¿Sí? Bien. En el que yo tengo 1, 2, 3, teníamos hasta 8. Si yo pongo acá la suma de todos estos elementos es 36. ¿Sí? La suma, bien, si yo hago bisagra, listo. Veamos con esto. ¿Dónde empiezan los límites de este? Empieza en 0. Lo voy a poner abajo. Acá. ¿Qué límites tiene? 0 y 7 acá. O sea que por lo tanto esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bien. Cuando yo le doy los límites, sí, yo le paso 0 y 7. Eso es en la primera llamada que hacemos desde el main. ¿Bien? Cuando viene dice n, ¿quién es n? Ah, este. N es menor o igual a 2, no. Por lo tanto se va por el otro lado. Estoy acordándome un poco el código de Tito. Por lo tanto se va y dice, lo dividamos. Te doy la parte izquierda, o sea, esta primera parte, es decir, a 1
lo voy a poner por acá. Copiar esto. A uno le da el límite 0, el límite 3, y al otro le da el límite, con estos números, le da el límite 4 y el límite 7. Veamos si era lo que decía Tito. Tito, ¿qué hacía? Le daba n, que es esto, dividido en 2, entero, por lo tanto es 3, y al otro le daba n sobre 2 más 1, en su valor entero, es 4. Perfecto. Hasta acá estamos bien. Son los límites que Tito le dio. ¿Sí? Bien, sigamos. Supongamos ya por esta parte nomás, porque a ver, recursivamente se van a ir resolviendo con las primeras llamadas. Analizo esta primera. N vale 4, ¿sí? Por lo tanto, n es menor o igual a... No, n vale 3, perdón. N es menor a 3. ¿Vale menor a 2 o igual? No. Por lo tanto, vuelve a llamar de manera recursiva, ¿no? Y dice, vos te vas con el 1 y vos te vas con el 2, el otro tiene que irse con el 3 y el otro se tiene que ir con el 4. Es decir, que este va por acá y este se va por acá. ¿Hasta acá? Bien. ¿Cómo era el algoritmo que decíamos que delimitaba? Y decíamos que la primera parte se va a ir, la parte izquierda va a ir con inicio, 0, perfecto. Y la parte de fin, ¿cómo se determinaba? Se determinaba como n sobre 2, ¿no? ¿Cuánto vale n sobre 2? En este caso, vino como 3. Porque ese... No, vino como 3 porque era el de acá. Claro, va a valer 1. Perfecto. Hasta acá, hermoso. ¿Cómo le doy a la parte derecha? ¿Qué es lo que le daba a la parte derecha? Yo la parte derecha, para irse, ¿cómo lo delimitaba? Y bueno, le daba la mitad más 1, o sea que le doy el 2, y le doy el valor de n. ¿Sí? O sea, le paso el fin. 3. Ajá, estamos hermosos hasta acá. Listo. Vamos con esta parte. Ya analizamos esto, por lo tanto, acá me va a dar 3 y acá me va a dar 7, ¿no? Esta es la primera solución. Después me va a dar como solución esto, porque se van a ir sumando. Me va a dar 10 en esa parte. ¿Estoy sumando bien? Sí, 10. Perfecto. Vamos con esto, que acá es donde me interesa. Yo voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, y digo, bueno, la primera parte sos vos, y la segunda parte sos vos. Bien. ¿Qué valores recibió esto? Recibió esta llamada. Le pasamos la mitad, que era 4, ¿sí? Lo voy a poner acá. Le pasábamos 4 y le pasamos el valor de n, que era 7. ¿Estamos bien ahí? Listo. El algoritmo viene y pregunta, ¿n es menor o igual a 2? Che, pero para, el n sigue valiendo 7. Pero yo ya no tengo 7 elementos, tengo 4. O sea, la cantidad de elementos acá tendría que ser 8 y acá tendría que ser 4. Ajá, primer problema. Pero sabemos que no es menor porque sigue siendo con 4. Vámonos a esta parte. Le vamos a pasar la parte de izquierda. ¿Qué le pasamos? Límite inferior, le pasaba inicio. Inicio, ya lo habíamos pasado y valía 4, ¿no? Bien, le pasemos límite superior. ¿Y cómo sacaba el límite superior? Y sacaba n sobre 2 más, n sobre 2 nomás. Y pero si n vale 7, 7 sobre 2,
me da 3. Che, y acá no tendría que ser 3. Acá debería haber sido 5. ¿Y qué límite le paso acá? Y le paso n sobre 2 más 1, o sea que lo estoy pasando 4. Tampoco tiene que ser 4, tiene que ser el límite 6. Y acá le paso el valor de n. Y sí, n en este caso sí es 7. Ajá, estamos teniendo un problemita acá. Houston no nos ayuda. ¿Se están dando cuenta dónde está el problema? No, pero funciona perfecto, así que no te Ojo, no funciona, ¿eh? El que hicimos con Tito no funciona. Yo hice uno que sí funciona. ¿Con cuántos números? Hay problema. Ajá, pone 10. Y si funciona, nos comparte él la pantalla. ¿Cuánto tiene que dar si le mando 100? No, si le mandas 100, 5050. ¿Cuánto da? Otra No, no hay otra opción. A ver, el problema lo estamos teniendo acá. ¿Cómo hago yo para darle el límite correcto que es 5? ¿Cómo lo encuentro? Y bueno, a ver, es un promedio, básicamente, entre mis límites. Ajá, o sea que si el promedio de mis límites, ¿cuánto es? La suma de mi límite inferior con el superior es 11. 11 dividido en 2, entero, 5. Perfecto. Límite superior, o sea, el límite inferior de este va a ser 5 más 1. Ajá, listo. Tito, vuelve a compartir tu pantalla y veamos a ver ahí cómo está. Tito, vuelve, te extrañamos. Bien, ajá, bueno, probemos algunas cositas entonces. Ya dijimos que no le tenés que pasar n sobre 2, sino que le tenés que pasar, abrir paréntesis en ese n, abrir el paréntesis, o sea, borra esa n o esa n metela dentro del paréntesis. Bien, abrir paréntesis, tenés n, dijimos que lo tenías que sumar límite inferior con límite superior, o sea que n más inicio dividido en 2, o sea, salí del paréntesis y dividirlo en 2. Ojo, salir eso, ahí. Bien, ahora ya estamos sumando. Nos probemos con la primera. 0 más 7, 7. Dividido en 2, 3. Listo. Primero, o sea, límites, estamos bien. Vamos con la otra parte. Abajo, donde tenés n sobre 2 más 1, tenés que hacer lo mismo que hiciste hace ratito. O sea, borra eso mismo. Abrir paréntesis. Eso. N más inicio. Dividido en 2. Más 1. Bien. Hasta acá estamos solucionando el problema de los límites. Pero estamos teniendo un problema en la línea 15. ¿Sí? Porque siempre me va a tomar un valor dentro de todo grande porque no tiene que considerar solo el n, sino que tiene que considerar la cantidad de elementos que le estoy pasando. ¿Y cómo calculo la cantidad de elementos que le paso? N menos inicio más 1. A ver, si yo digo n tengo 7, menos 0 es 7, más 1, ¿le pasé 8 elementos? Sí.
Cuando le paso desde el 1 al 3, desde el 0 al 3, digo, 3 menos 0 es 3 más 1, 4. ¿Le pasé 4 elementos? Sí. Del 4 al 7, listo. O sea que a eso sumale 1. Esa es la cantidad, si se fijan, en cuando hacíamos sumatoria, siempre decíamos n menos el inicio más 1. ¿Sí? Límite superior menos límite inferior más 1. Probemos. Pone 3. Dice 4. Hay algo que no nos estaría funcionando. A ver, ejecutar con... A ver, lo veamos al código. N. Ah, bueno, en la línea 17. Lo mismo. Tenés que poner lo mismo que está entre el paréntesis allá arriba. Eso. Bien, a ver, probemos ahora. 3, 6. Ejecuta de nuevo y ponele 10. Se nos fue al Jorakingi. ¿No? Bien. Veamos dónde pueden estar surgiendo esos problemas. A ver. ¿Alguno que me ayude ahí? A ver. Hace una cosa, Tito. Pone antes de la línea 14. Ahí, dale Enter y pone printf. Vamos a ver que los límites estén bien. Ajá, dale un enter, un barra n en alguna parte, así podemos ver los valores. Con 10 y 100 sí te funciona. A ver. A ver, ejecútalo ahí, veamos los límites que debería tener. Con 8, ponele con 8. A ver, bueno, a ver, los límites van a ser de 10 a 0, del 5 al 0. Ahí está tomando, en realidad nosotros deberíamos tener, no, está bien, 10 al 5, del 2, del 1, 0 al 1. Debería ahí sumar el 1 y el 0. Bien. Después, el 2 y el 2. ¿Por qué está sumando considerando el 2 con el 2? Bueno, ese 2 con el 2 debería estar devolviendo. 4 y 3, 5 y 5, 10 y 6. Fíjate que el límite va desde 10 hasta 0. Cerra la pantalla. Anda la llamada. A la llamada abajo, ahí. Es n-1, porque le estamos dando los índices. Eso fue. Menos 1. Ahí está. Ahora sí es 7 lo que le estamos pasando en el ejemplo o 9 en el otro. Compilalo y ejecutalo. Con 10. 55. Ejecutalo de nuevo. Con lo que quieras. Bien, ejecutalo con 100 y lo ejecutás con 9. Bien. Ejecutalo. 45. Perfecto. A ver, si se fijan, allá arriba en ese printf que puso, coméntalo ahora si querés. Ese printf que puso ahí es una forma de ayudarnos a ver, y sí, claramente se están mostrando las llamadas recursivas que se hicieron, porque a ver, ese printf solamente se muestra con las llamadas recursivas, no hay otra forma de que se muestre. ¿Sí? ¿Estamos más o menos con esto? Si ustedes se fijan, baja un poquitito Tito a la línea 29 y 30.
Ahí. Bien. Si ustedes se fijan, ¿cuántas llamadas recursivas hay? 2. Por lo tanto, si yo quisiera hacer el cálculo recursivo, ¿sí? En mi TDN, abajo tendría 2 por el T de ¿qué? Y esto estoy viendo que se está reduciendo de a 2, porque el valor se ve dividido en 2, y esa es la forma en que yo voy a ir dividiendo. O sea que esto es un tipo de 2 por el T de n sobre 2 más alguna constante, ¿sí? Y en el caso base será una constante que está relacionada con el acceso. Fíjense que no hay llamadas recursivas en la primera parte, ¿sí? ¿Se entiende un poco cómo? A ver, capaz que para ustedes le era más fácil sumar los n elementos como lo hicimos al principio, y no haciéndolo de esta forma, buscando esto. Pero sí pueden entender que el criterio de este patrón es, vamos por la primera parte, vamos por la segunda, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Quedaron algunas dudas, chicos, sobre esto? Yo quiero ver el main. Anda el main, le puso n-1, ¿eh? Eso es lo que quiero ver bien. Tito, si quieres copiar y pegar en la bitácora también. Y si no, Tito, guardalo al código y subilo en la carpeta. Dale otro enter más, porque ahí. Listo. Gracias. Perfecto. A ver. Listo, todos lo pueden ver, ¿no? Ahí ya hago una cosilla. Ahí los leo en el grupo, sé que ustedes están mandando algo. A ver. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se les cortó? ¿Se cortó por algún motivo o qué? Veo que varios están saliendo, uniéndose, todo. Bueno, ahí lo actualicé y lo subí bien al código. Siguen viendo lo que yo comparto, ¿no? ¿Están viendo algo? A ver ahí. ¿Están viendo ahí, no? Sí, y ahora me están escuchando. Recién no me di cuenta y había deshabilitado el micrófono. Bueno, acabo de subir eso. Está esto. Acá puse algo bonito. No es para que se asusten, no es para que salgan corriendo. El trabajo práctico 3 lo puse de manera que son 5 ejercicios nomás. Es un ejercicio por cada una de las técnicas, o sea que yo al subirles ahora el trabajo práctico, podrían resolver, aunque sea el primero. El segundo, a ver, todos quizás los pueden resolver, porque tienen determinados criterios, ¿sí? Pero
aplicando las técnicas, no lo van a poder resolver porque las tenemos que ver primero. Entonces, hago algunas aclaraciones, hagan alguna consulta o algo, no sé si les quedó claro, tienen dudas. Las presentaciones las voy a subir, supongo que los videos, bueno, ya vieron ahí, como les dije, se van cargando todos los videos a medida que coso. Lo mismo, yo los voy a subir, ¿sí? ¿Qué otra cuestión quería aclararles? Bueno, esto... algo que no respondí en el grupo y que vi. Emo Olmedo preguntó, terminando con lo que es esto, ¿no? Voy